Buenas tardes, ¿pueden escucharme y ver la presentación? Sí, profe. Buenas tardes. Ok, Sí. gracias. Muy bien, entonces, disculpen la tardanza, tenía un caso de un paciente en UCI. Bien, entonces hoy tenemos infecciones por protozoarios y helmintos. Continuamos con el mini módulo de los protozoarios, en este caso nematodos y tenas, es lo que estaremos hablando. Ya la próxima clase sería cistosomiasis y filariasis, que sería este lunes. Recuerden que vamos a completar este lunes, luego seguimos martes y miércoles. Entonces, estaremos viendo, este es un tema un poco esquemático, por así decirlo, de diagramas, porque al tratarse de parasitosis, estaremos viendo en la mayoría el ciclo de vida asociado a esto. Entonces, lo que me interesa que se vayan poniendo atención es en los modos de transmisión, porque hay muchos que presentan sintomatología similar o que se comportan similar, pero a veces lo que varía es el modo de transmisión o en qué grupo etario es que se ve más o si depende de algún tipo de inmunosupresión. Y al final veremos un esquema resumen. Estaremos viendo nematodos tisulares, intestinales y cestos y téneas. Entonces, los helmintos es lo que abarca todos estos parásitos que estaremos viendo. En este brazo tenemos los nematelmintos que se dividen a su vez en intestinales y tisulares. Dentro de los tisulares estaremos viendo trichinela, larva migratoria, angiostrongilosis y natostomiosis. La filariasis ya será mañana. En cuanto a los intestinales, veremos uncinarias y ascaris lumbricoides y fissuris y estrongiloides. Y ya de los platelmintos, que se divide a su vez en tremátodos y cestos y téneas, siendo que los tremátodos estaremos viendo también en la próxima clase. Hoy sí veremos cestos y téneas, donde tenemos los intestinales, que ya son las téneas, que es lo más conocido dentro de este grupo, y los tisulares, que es el Echinococcus. Bien, esta tabla es simplemente para ilustrar más que nada la morfología de los elementos que estaremos viendo. Cuando hablamos de nemátodos nos referimos a los gusanos. El ejemplo más clásico de nemátodos por su distribución mundial es el Ascaris. Esto tiene la forma de un gusano, del típico gusano que uno veía en la tierra, o no sé si lo llegaron a ver cuando pequeños, pero tienen forma circular. Los tremátodos tienen formas de hoja. El ejemplo clásico de eso son la schistosomiasis o los schistosoma. Ese es uno con forma de hoja. Y los cestos son alargados y en forma de cinta, como planos, como vemos en esta imagen. Y el clásico ejemplo de esto son las tenias. Entonces, iniciamos con los nematodos tisulares, recordando, ¿verdad?, la distribución. Aquí veremos una serie de nematodos tisulares. Está la triquinelosis, larva migratoria visceral y ocular, larva migratoria cutánea, angiostrongilosis cerebral y natostomiosis. Al final veremos tratamiento de las infecciones hísticas o tisulares por nemátodos. Entonces, estos son gusanos redondos, simétricos y alargados. Es una zoonosis que ocurre por la exposición accidental a nematodos infectantes. Ya la fase invasora, que es pertenece a la larva, a excepción de la trichinela, provoca los síntomas clínicos en el huésped. Cabe destacar que la mayoría de veces los síntomas son, en general, de las parasitosis, son generalmente leves. Pueden pasar desapercibido por el paciente. Entonces, esto se da, la triquinelosis, produce por la trichinela, por la ingestión de carnes mal cocidas o crudas. Las infecciones son leves o asintomáticas y las formas graves pueden provocar enteritis grave, edema periorbitario, miositis y pocas veces la muerte. En este ciclo, recordándole esta leyenda donde veamos este símbolo, se refiere al estado de infección y cuando es con la D, el estado donde podemos realizar el diagnóstico. Evidentemente, al ser una zoonosis, tiene un ciclo ya en animales, en primer lugar,
y luego cuando está en la forma en la que podamos ingerirlo, que usualmente es cuando está mal cocido, sea cerdo, que es lo más común, o si son ya aves de casa, que a veces hay personas que, o sea, en los lugares que se ve, que se pueden alimentar de estos, pueden entonces ingerirlo y producir la infección. Entonces, estos se encuentran incrustados en lo que es el músculo estriado de las carnes, y por eso cuando la ingerimos es que se da el proceso de infección. Una vez se da la ingesta, esto llega a lo que es el intestino, y en el intestino delgado, entonces esa larva incrustada eclosiona y se libera. Posteriormente, tornándose en adulta y colocando los huevos en el mismo intestino, y estos son excretados por las heces. Es en esa parte, cuando hacemos la parasitología o coprológico, donde se puede hacer el diagnóstico de esta parasitosis. Entonces, en la clínica mencionaba que es leve o suelen ser asintomáticas. Ya cuando es más invasivo puede poner en peligro la vida del paciente. En cuanto a los síntomas gastrointestinales, se da a los 1 o 2 días luego de la ingesta y se caracteriza por diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos o estreñimiento. Ya en la segunda semana y hasta las 8 semanas, en caso de ser ya más invasiva, puede presentar dolor muscular, fiebre, edema facial, debilidad o fatiga, cefalea, escalofríos, prurito, tos, miositis, mialgias, entre otros. Porque puede transportarse igualmente a área de músculo, o sea, se pudiera también tomar biopsia para evidenciar el microorganismo, bueno, el parásito. Entonces, en vista y con esto tiene sentido de que presente dolor muscular, si hay muestras o si hay estudios que podemos realizar que nos pueden indicar o sugerir de que está habiendo algún daño a nivel tisular. Entonces, dentro de los laboratorios y diagnóstico tenemos la historia clínica, que es lo principal, en conjunto con el nexo epidemiológico, que en este caso sería el hábito alimenticio, que en el caso del paciente, para que se dé, sea el consumo de carne de cerdo o de caza, que esté mal cocida o cruda. Puede verse en hemograma un aumento de los eosinófilos que sugiere en la mayoría de los casos procesos parasitarios. En otros casos puede sugerir alergias. Se puede realizar la CPK, que esto cuando se aumenta me habla de daño tisular. Incluso cuando hay un infarto, cuando se da un infarto en un paciente, este estudio se realiza y también sale alterado. Sabemos que el corazón es un músculo. También puede aumentar los anticuerpos específicos del parásito, pero esto sería ya a partir de la 3ª semana, que realmente si ya ha llegado a ese punto el paciente donde empiezan los síntomas ya más floridos a partir de la 2ª semana, sí podríamos tener un resultado positivo. Y finalmente tenemos la biopsia, donde se puede evidenciar la larva incrustada o enquistada en una cápsula característica y alinizada en el músculo estriado, o sea, alrededor de la larva está ese halo hialino. Continuamos con 2 tipos más, que sería la larva migratoria visceral y ocular, y luego la larva migratoria cutánea. En la larva migratoria visceral y ocular, en el ser humano, no maduran hasta la fase adulta. Dentro de esto tenemos distintas especies. Está la Toxocara canis, Toxocara cati y el Ascaris sum. La transmisión se da por la ingesta de tierra contaminada con huevos de Toxocara. En este caso, lo más frecuente pudiera ser de canis, que se asocia a perros, o cati, que se asocia a gatos. Y como es a través de la ingesta de tierra contaminada, posiblemente lo que les puede venir a la mente es que se asocie más a que afecte a niños. Por tanto, el diagnóstico es más que nada clínico, con laboratorios y ELISA contra Toxocara, o sea, serología contra Toxocara, más el nexo epidemiológico a lo que estuvo expuesto el huésped. O sea, que se consumió tierra, todo eso se le debe de preguntar. Recuerden lo que hablábamos en la primera clase acerca de
las preguntas dirigidas y a exposición que se le debe hacer a los pacientes. En cuanto a la larva migratoria cutánea, esta se le describe como una erupción móvil, ya que produce una erupción cutánea serpiginosa y que da causa a las larvas de uncinarias de animales. En este caso, las especies son distintas a pesar de que el nombre clínico es parecido. Aquí tenemos el Ancylostoma brasiliensis y el Acinostoma caninum, que está asociado a perro y gato. Y la transmisión se da por contacto cutáneo. Es frecuente en niños y el diagnóstico es clínico. Entonces, aquí vemos cómo se puede observar, se ve si es sobre todo donde haya prominencias óseas en los pies, en las manos, se puede ver como el trazado serpiginoso y pruriginoso que deja la larva migratoria. Y sabemos, como estamos hablando de nemátodos, que son gusanos circulares. Entonces, en la larva migratoria cutánea, en este caso la leyenda es distinta, vemos estos símbolos, cuando vemos este símbolo es en el estado de infección, en el borde inferior izquierdo de su pantalla, y en este es el estado de diagnóstico. Entonces, hablamos que la larva migratoria cutánea, al hacer exposición cutánea con el paciente, entonces se puede dar la transmisión. Esto atraviesa lo que es ya la piel. De por sí tiene un ciclo dentro de los huéspedes definitivos, que en este caso serían el gato y el perro, recuerden que es el acinostoma que estamos hablando. Ya en el paciente, en el huésped, la larva una vez pasa lo que es la piel, esta se puede liberar posteriormente ya a los 5 a 10 días y se puede convertir en larvas filariformes. Esto ocurre dentro del mismo sistema, o sea, ellas se transportan a través de la circulación, tienen un paso que llevan a la larva a lo que son los vasos sanguíneos. Una vez pasan por el vaso sanguíneo, recuerden que tienen una circulación en lo que es la circulación pulmonar y cardíaca. Posteriormente penetra lo que son los alveolos pulmonares y ascienden por el árbol bronquial hasta la faringe. Y aquí producen lo que es el reflejo de la tos. Esto lo veremos más adelante también con otros parásitos y tiene un nombre en el caso de los demás. Cuando hace este ciclo y que sube a lo que es la faringe, provoca el reflejo de la tos. Sabemos que el reflejo de la tos nos ayuda a eliminar cualquier irritación que podamos percibir. En este caso, al percibir esa irritación, muy probablemente haya deglución. Como hay deglución, entonces de esa forma pasa lo que es el tracto gastrointestinal. En el tracto gastrointestinal, entonces la larva se eclosiona, se tornan en adultas, pueden colocar sus huevos en lo que es la pared del intestino delgado y posteriormente poner ya la puesta de esto. Ya para realizar el diagnóstico, usualmente es si se puede observar principalmente las prominencias óseas para hacer el diagnóstico de la misma, como vemos en esta imagen. Y puede perpetuar su ciclo de esta manera. Evidentemente también estas larvas, o sea, ya los huevos que dejen pueden ser eliminados a través de las heces. Y así entonces se perpetúa también el ciclo con el huésped definitivo. Continuando con las demás especies, tenemos la angiostrongilosis, en este caso producida por el Angiostrongylus cantonensis. Esto lo que produce es una meningitis eosinófila en los seres humanos. La transmisión se da por ingesta de moluscos crudos infectados. Los síntomas pueden darse de 2 a 35 días después de la ingesta y se caracteriza por síntomas similares, o sea, síntomas que no sugieren meningitis, como una cefalea de comienzo gradual o agudo e intolerable, y desde nuca, náusea, vómito y parestesias. Puede ser en distinto orden, puede ser que ocurran alguno de estos y no necesariamente todos en ese orden. El diagnóstico se hace por la historia clínica y claro está, si estamos sospechando en meningitis, siempre lo ideal es tomar muestra de líquido cefalorraquídeo. En la primera o en la segunda clase le hablaba de esto en una de las tablas donde se veía diferentes posibilidades de meningitis de acuerdo a lo que se reporta en el estudio de líquido.
Si tienen más predilección por eosinófilos, incluyendo también en el hemograma, podemos sospechar de una meningitis parasitaria o eosinófila, así como los antecedentes epidemiológicos compatibles, que para determinar estos antecedentes volvemos al tema 1, donde hacemos las preguntas de exposición, en este caso a alimentos. Entonces, el laboratorio con análisis del líquido cefalorraquídeo es lo que nos va a acercar al diagnóstico de sospecha. Parecido a esta está la natostomiosis, que es una infección de los tejidos humanos por larvas de Natostoma spinigerum. Puede ocasionar meningoencefalitis eosinófila. Además de esto, además de los síntomas asociados a meningitis, pueden observarse tumefacciones cutáneas migratorias o masas invasoras oculares y viscerales. La transmisión, a diferencia de la angiostrongilosis, es la ingesta de pescado o pollo mal cocidos. Los síntomas pueden ser dolor, tos o hematuria acompañada de fiebre. En piel se pueden observar tumefacciones migratorias dolorosas y pruriginosas. Puede presentar alteración de la visión y una meningitis eosinófila, que ya lo haríamos con el estudio de líquido cefalorraquídeo. Entonces, el diagnóstico es meramente clínico en conjunto con el nexo epidemiológico. Entonces, dicho esto, tenemos la tabla resumen en el mismo orden en el que les fui hablando de estas infecciones quísticas por nemátodos. Iniciamos con lo que fue la triquinelosis, luego la larva migratoria visceral, luego la larva migratoria cutánea, angiostrongilosis y natostomiosis. Y vemos el tratamiento asociado a cada una. Lo que más predomina es el tratamiento con albendazol. En el caso de que sean graves y en el caso de las que son asociadas también a meningitis, se puede utilizar esteroides para ayudar a disminuir la inflamación. Y ya la cantidad que se administra es dependiendo también de si es una sintomatología de moderada a severa. Por ejemplo, en la triquinelosis tenemos el albendazol, se administraría 400 miligramos cada 12 horas durante 8 a 14 días. Está el mebendazol, se puede usar de 200 a 400 miligramos cada 8 horas durante los primeros 3 días y luego se mantiene con 400 miligramos cada 8 horas durante 8 a 14 días. Vemos que en la forma grave se añaden lo que son los glucocorticoides. Igual en la larva migratoria visceral no está definido por completo, pero se puede usar de igual forma el albendazol. En este caso se aumenta la dosis a 800 miligramos cada 12 horas, ya 400 en los niños, y glucocorticoides durante 5 a 20 días. La larva migratoria cutánea se puede usar ivermectina, dosis única, 200 microgramos por kilogramo de peso, o sea, debemos hacer el cálculo. O albendazol, 200 miligramos cada 12 horas durante 3 días. La angiostrongilosis usualmente de leve a moderada es de sostén, y ya la grave se le debe administrar los glucocorticoides. Y la natostomiosis, que es la meningoencefalitis eosinófila, se puede usar la ivermectina calculando 200 microgramos por kilogramos de peso durante 2 días, o albendazol 400 miligramos cada 12 horas durante 21 días. Si vemos en común que en las opciones de antiparasitarios, tenemos en común que en todo se puede usar el albendazol, solo que la dosis y el tiempo de duración puede variar a diferencia de las alternativas. Por ejemplo, y le menciono esto porque siempre lo ideal es que el paciente tenga adherencia al tratamiento. Y usualmente lo que lleva a que el paciente tenga adherencia, o sea, que mantenga el tratamiento, es que sea de fácil administración y por poco tiempo. Entonces, siempre ese tipo de administración va a tener cierta prioridad, siempre y cuando sea parte del tratamiento de primera línea. Entonces, este cuadro, recuerden, es de los nemátodos tisulares o hísticos. Dicho esto, pasamos a los nemátodos intestinales. Aquí veremos también un grupo, veremos generalidades. Valerie, sí, Valerie. Sí, profe, yo tenía una pregunta. Aparte del tratamiento oral, ¿existe alguna indicación para como sacarlo por la piel, la larva?
No lo he visto descrito así. Hay otro en los nemátodos aquí intestinales, también veremos otro también que se puede ver en piel. Se puede hacer escarificación, que eso se hace como un raspado, también para exponer un poco más la larva y tomar la muestra y mandarla a estudiar. Pero de que se trate de esta manera, no, porque el hecho de que veamos en piel no garantiza que esas sean las únicas que hayan. Recuerda que tienen un ciclo que también es interno, que ese no podemos simplemente sacarlo. Entonces hay que eliminarlo de esa forma también. O sea, hay que eliminar la parte interna. O sea, eso también va a afectar las demás larvas. Siempre hay que estar vigilando esa parte. Estos son raros que se den. El más común, como les mencioné, es, y sobre todo en nuestro medio, es el Ascaris lumbricoide. Y también hay muchos programas de prevención donde se hace desparasitación. Eso lo llevan usualmente las policlínicas o la medicina familiar y comunitaria para evitar precisamente parasitosis. Pero así, de que ese sea parte del tratamiento, no. Entonces, aquí estaremos viendo, al final de eso, veremos igual un esquema de los nematodos intestinales en el ser humano. En este caso, veremos Ascaris lumbricoides, uncinariosis, estrongiloides, trichuris trichuria y enterobiosis. Entonces, más de 1.000 millones de personas de todo el mundo están infectadas por una o varias especies de nematodos intestinales. Estos son gusanos redondos que cuando maduran miden desde 1 milímetro hasta muchos centímetros. Ese es el grupo que les mencioné que estaremos viendo. Y como les dije al inicio, el Ascaris lumbricoides es la helmintiasis intestinal más prevalente a nivel mundial. La transmisión se da por la ingestión de huevos infectivos. Y entiéndase, cuando hablamos de huevos infectivos, todo lo que se pueda contaminar con estos. Puede ser desde alimentos hasta que se expongan a la tierra, o sea, puede ser de distinta forma cómo se dé esta transmisión, porque no especifica de que sea simplemente con alimentos. Y además de que como es algo que se elimina por las heces, también puede asociarse a que si se evacúa en tierras, se juega con eso, entonces también es una forma de transmisión. También hay otros actos, eso me lo preguntaron en otra clase, de si ciertos actos sexuales, sobre todo cuando se da coito anal o ya sexo oral anal, no, sexo anal, no sé cómo ya se mencionaría esa parte, de que si la persona está infectada, no es descabellado pensar que pueda ser una forma de transmisión también. Entonces, este es el ciclo de vida. Igual, esta es la leyenda del estado de infección y de diagnóstico. Vemos aquí que de alguna forma, de cualquier forma que se haya expuesto a huevos embrionados o a un embrión de la larva enquistada, el que se exponga al huésped puede causar ya entonces la infección. Una vez ingiere esta larva embrionada, esto se transporta a lo que es el estómago, pasa por lo que es el intestino. Una vez pasa por el intestino, dependiendo ya, claro está, de la condición del paciente también, de eso depende el grado de gravedad que pueda presentarse. Entonces, después de que se ingieren estos huevos, las larvas se eclosionan y se liberan en lo que es la mucosa intestinal. De ahí se transportan, desde el intestino, se transporta a lo que es la circulación portal en hígado, que es lo que vemos aquí en el punto C. O sea, de aquí se transporta a lo que es la circulación portal. De la circulación portal, entonces se puede transportar a lo que es la circulación cardiopulmonar. Y ocurre lo mismo que le mencioné en el otro ciclo. Aquí la diferencia es que se le llama a este síndrome que puede producir que una vez se libera en la mucosa intestinal, pasa a la circulación portal, de la circulación portal pasa a la circulación sistémica a través de los pulmones. Estos, una vez pasan allí, maduran en los pulmones, duran entre 1 a 2 semanas. Escuché que alguien subió la mano. Eddie.
Entonces, cuando ellos pasan, o sea, de la circulación portal que pasa en el pulmón es lo que causa el síndrome de Loeffler. Exactamente. ¿Tú sabes lo que es el síndrome de Loeffler? Bueno, según yo me acuerdo, el síndrome de Loeffler era que llegaba al pulmón, o sea, podía, por ejemplo, llega al corazón, después al pulmón y sube hasta a la tráquea, Ujú. podía afectar la epiglotis, pero nada más me acuerdo de eso de que de micro, así, como tirando. Pero tú sabes, aparte de eso, ¿alguna otra información o datos asociados al síndrome de Loeffler? ¿Cómo se puede identificar? No, no me acuerdo que nada Ok, más el síndrome de Loeffler. está bien. Devin, Sí, yo recuerdo que es como una neumonía donde se acumulan básicamente los eosinófilos en los pulmones. exacto. Eso, esa es una de las formas en que se puede identificar, porque como una vez que estas larvas llegan a lo que es la circulación pulmonar, allí maduran, pueden durar de una semana a 10 días. Entonces penetran en la pared de los alvéolos, ascendiendo por el árbol bronquial hasta la garganta. En la garganta ocurre el reflejo de la tos y esto provoca que puedan ser deglutidas nuevamente. Cuando son deglutidas, llegan al intestino delgado, ya esta vez a la luz del intestino delgado, allí se convierten en gusanos adultos y entre 2 a 3 meses desde que se ingirió el huevo infectado, se puede colocar ya la puesta de huevos y los huevos son eliminados a través de las heces. Es a través de las heces que se hace el diagnóstico. Entonces, ¿qué ocurre con el síndrome de Loeffler? Cuando está este tránsito a nivel pulmonar, como bien mencionó su compañero, los eosinófilos acuden porque hay algo que no es normal ahí. Y como sabemos que los eosinófilos son los que se encargan sobre todo de la parte parasitaria, estos se acumulan, como que tratan de volverlo, tratan de deshacerse de esto. Como hay una acumulación, se torna como si fuera una bolita. Se le hace radiografía de tórax al paciente porque presenta estos síntomas de tos probablemente y se evidencian como si fueran destellos en esa área. La forma en que se determina de que pueda hacer esto es porque, por ejemplo, hoy le hice esa radiografía y yo observé esto vamos a decir, en el lóbulo inferior, en la parte superior del lóbulo inferior del pulmón derecho. Y en 2 días se lo vuelvo a repetir y lo veo en la parte inferior, pero del lóbulo superior del pulmón derecho también. O sea, como que cambia de lugares. Entonces, eso es lo que lleva a que se diagnostique o se determine el síndrome de Loeffler. Esos son infiltrados pulmonares fugaces y autolimitados. Se aparecen cada cierto tiempo en esas áreas, sobre todo cuando el paciente empieza a presentar estos síntomas de tos. Entonces, realmente, a pesar de que se empieza la descripción aquí, sí se puede ver este mismo tránsito en otras parasitosis. ¿Qué nos puede hacer sugerir esta parasitosis? Como les dije, el nexo epidemiológico, la historia clínica, los síntomas de tos que presenta el paciente y el hemograma donde veremos eosinofilia muy probablemente. Entonces, eso, como hacer ese conjunto de conexiones, nos lleva a sospechar de, vamos a ver si es esto, y el tratamiento también nos sirve de diagnóstico. O sea, que responda a un tratamiento antiparasitario. Delva. Ahora mismo bajé la mano. Ah, Era la pregunta, o sea, yo tenía la duda de que si era patognomónico solamente del ah, carilumbricoides, porque, por ejemplo, también en la larva migratoria cutánea hace como un recorrido similar. exacto, a eso me refería, de que no solamente lo estaremos viendo aquí, sino que lo podemos ver en otros. Hay creo que 2 más que presentan un tránsito similar. Eddie. Y que también a diferencia del otro, aunque hacen una similitud, aquí puede haber obstrucción intestinal también. Y que Exactamente. al paciente se le puede hacer una imagen, o sea, por sonografía y visualizar el bicho. Sí, gracias por mencionar eso. Eso es algo importante porque los nematodos que estábamos viendo antes de esto eran tisulares. Estos son de intestinales. La razón por la que hace todo ese tránsito es porque finalmente quieren llegar a la luz del intestino
luego de que ya son larvas y puedan poner sus huevos. Entonces, el hecho de que se acumulen, primero de que haya una alta parasitosis y de que estos puedan tener un alto crecimiento, esto puede llevar a que se produzca una obstrucción intestinal cuando es muy abundante. Hay veces que no, que el paciente simplemente vive con su, con su parásito. Hay ocasiones que se pueden ver en las heces, una vez son grandes o que se puedan eliminar. Hay otros que sí se eliminan más bien, porque estos se eliminan ya como en forma de huevo, pero hay otros que la larva crece y sale igualita por las heces. Y hay otros también, que también veremos más adelante, para no confundirlo, se lo voy a decir en su momento, pero es interesante este tránsito y sobre todo de que esta es la más común, está el mintiasis. Entonces, la uncinariosis se da por ancilostoma duodenal y el Necator americano. Así como su nombre lo indica, el Necator americano se ve más en el hemisferio occidental y África ecuatorial, mientras que el ancilostoma duodenal se ve más en el sur de Europa, en el norte de África y en el norte de Asia. Esto suele ser asintomático. Hay que hacer una corrección porque esto no es un síntoma, sino un hallazgo paraclínico, o sea, de estudio, donde puede presentarse una anemia ferropénica y una hipoproteinemia, y la transmisión se da por contacto cutáneo, principalmente en las plantas de los pies, que se parece también a la larva migratoria cutánea que vimos anteriormente. Este se ve más con el contacto a través de los pies, y este también sí tiene un tránsito que es similar al anterior que ya hablamos, al del síndrome de Loeffler. O sea, tiene su migración una vez que esta larva ha llegado a la fase de larva 3, o sea, porque se eliminan a través de las heces en huevos, y cuando están en un ambiente idóneo, porque es una de las diferencias, si mal no recuerdo aquí. Aquí, la diferencia con la larva migratoria cutánea es que ellas hacen su ciclo dentro del huésped definitivo, realmente. Y si están expuestos ya a una de las larvas, ya que una vez han sido excretadas por uno de los huéspedes, entonces ahí se da la transmisión. Mientras que la uncinariosis, el ciclo se hace en vida libre, o sea, en ambiente idóneos donde puedan crecer, y una vez se encuentran en contacto con el huésped, entonces estas pueden ser atravesadas a través de la piel. Por eso es que ven que en las playas siempre quieren que los abuelos que usen calzado o que no anden descalzo, porque por algo alguna sabiduría tienen los viejitos. Entonces, eso se puede transmitir a través de la piel. Una vez llega a la piel, este hace su circulación, llega a la circulación a través de lo que es la circulación portal, llega a la circulación cardiopulmonar, hace el mismo tránsito desde los alveolos a los bronquios, a la parte ya de la tráquea ocurre el reflejo de la tos, vuelve a ser deglutida, y en intestino delgado, entonces estas larvas colocan sus huevos. Esos huevos, cuando son excretados, es donde podemos hacer el diagnóstico con un coprológico y se manda a parasitología. Delva. Una pregunta, profe. En el lugar donde se inoculó, o no sé, entró ese gusano, no deja como una marca o algo que me haga pensar como que, bueno, mira, yo tengo una mancha ahí o algo. No, bueno, realmente no se describe como tal. Si fuera llamativo, estuviera descrito ¿verdad? En los textos. Pero independientemente de eso, a pesar de que se pueda evidenciar como una puerta de entrada, es muy posible que no lo asocien a un gusano. Es posible que lo asocien a una picadura o que se dio o algo, no necesariamente a un gusano. Tampoco está escrito si al momento de que se
atraviese o penetre la piel y el paciente se percata de esto. Es posible que no. Entonces, en ese caso, mi respuesta sería no. Continuamos con el estrongiloides stercolaris o estrongiloidiosis. Esta tiene la capacidad única de mantener una infestación crónica asintomática durante años en el hospedador. O sea, ocurren ciclos repetidos de autoinfestación. En pacientes con alteración de la inmunidad celular, por ejemplo, pacientes que tengan trasplante de órganos sólidos, infección por VIH, etcétera, tiene lugar en ocasiones su reactivación con replicación incontrolada del parásito, pudiendo ser incluso letal. Y asimismo es el ciclo, como medio complicado. ¿Y qué no pasa? Ok. Entonces, este ciclo está aquí, ¿verdad? Dividido en dos. Aquí vemos un ciclo de vida libre y aquí vemos el ciclo parasitario de la estrongiloides. Entonces, es complejo entre estos ciclos, o sea, tiene ambos ciclos, pueden ocurrir y puede tener su crecimiento. El animal, o sea, el perro, es uno de los huéspedes, es un huésped definitivo. Entonces, aquí vemos la leyenda también. Este es el estado de infección aquí y luego el estado de diagnóstico es la visualización en sí de la larva. En el ciclo de vida libre, las larvas pasan en las heces del hospedador definitivo infectado, o sea, del perro. Se desarrollan las larvas filariformes, o sea, van creciendo, van haciendo mudas. Y estas, una vez llegan a una muda que es, vamos a llamarla grado 3, que es la larva filariforme, entonces es la forma en que puede provocar infección en el huésped. ¿Cómo se da? Esto también se puede dar por penetrar lo que es la piel del huésped. Esta, un momento, esto no baja. Esta, una vez se encuentra con el humano, o sea, con el huésped humano, ¿verdad? Penetra en lo que es la piel de este, y empieza lo que es el ciclo parasitario. Entonces, esta es una segunda generación, le llamamos tercera generación, L3, a la que puede iniciar el ciclo parasitario. Esta entonces migran a lo que es el intestino delgado. Entonces, o sea, no por la luz, sino que migran a lo que es el intestino delgado y esta una vez llegan aquí, tienen la capacidad de transportarse o de llegar también a lo que es el torrente sanguíneo y linfático de los pulmones, donde finalmente ocurre el mismo ciclo, donde pasan a lo que es el área de la tráquea, ocurre el reflejo de la tos y vuelven a ser deglutidas. Entonces, estas que son deglutidas llevan entonces a la luz del intestino y aquí pueden entonces poner las puestas de huevos y volver a hacer su ciclo. ¿Cuál es la diferencia con otras donde vemos que ponen sus huevos y que estos huevos son excretados y que a través de coprológico podemos hacer el diagnóstico? Que una vez colocan sus huevos, estos tienen las dos posibilidades. Una es que esos sí, finalmente puedan ser eliminados, pero eclosionan, o sea, tienen su ciclo también por fuera, parecido al anterior que vimos, en un ambiente idóneo para su crecimiento, y ocurrir lo mismo que ocurre en el huésped definitivo, que llegan a la muda 3 o a L3 o la filariforme, y aquí entonces pueden provocar infección en el huésped humano. La otra parte, que es lo que habla de la autoinfestación y de la reactivación, es que una vez que ya la larva hembra ha puesto sus huevos, esta puede hacer el mismo tránsito que hizo esta larva. Entonces, hace ese mismo tránsito, penetra lo que es la mucosa intestinal y hace la circulación, o sea, va al torrente sanguíneo, hace la circulación a través de lo que es la circulación pulmonar, valga la redundancia, y vuelve a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué lleva esto? A que se vaya perpetuando el crecimiento de estas larvas dentro del paciente. Vimos que esto puede ser una infestación crónica asintomática, o sea, que puede simplemente ocurrir eso y mantenerse tranquila.
o producir una reactivación y una infestación, al grado de que lleve a dolor abdominal o abdomen agudo quirúrgico por obstrucción intestinal y puede llevar a la muerte, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, estas, como tienen la capacidad de ir a diferentes tejidos, pueden llegar incluso al sistema nervioso central. Aquí puede provocar microhemorragia, sepsis, meningitis o peritonitis por bacilos gram negativos, o sea, cuando ocurre ya el acúmulo a nivel intestinal. Puede asociarse a lesiones cutáneas purpúricas o petequiales y afectación pulmonar grave con tos, disnea, hemoptisis y distrés respiratorio. Obviamente esta sintomatología y esta complicación es lo que posiblemente lleve a la muerte del paciente. Continuamos con Trichuris trichuria. Esta se da la transmisión por la ingesta de alimentos contaminados. Esto también tiene cierta vida, o sea, cierto desarrollo a nivel del vida libre, pero no llegan a la eclosión. Necesitan de un huésped para que la larva pueda ser liberada. Estos se pueden detectar a través de las heces por protológico, se llama parasitología. O sea, una vez que se ingiere, puede tardarse entre 2 semanas a un mes a que finalmente se liberen las larvas. Una vez se liberan, a diferencia de las demás, que usualmente eran en intestino delgado, maduran y colocan sus huevos en el colon. Entonces, estos pueden crecer hasta 4 centímetros de largos. Estos también se pueden eliminar. Hay ocasiones que se pueden eliminar, pero la mayor veces se detecta con los huevos en las heces y pueden tener una larga vida dentro del paciente. Este es uno que quizás hayan escuchado, estos síntomas, se llama la enterobiosis o oxiriosis. Esto lo produce la Enterobius vermicularis. Es frecuente en nuestro medio y frecuente en niños, porque este causa prurito anal y perineal, así como bruxismo, y es de predominio vespertino y nocturno. Siempre que se ve a niños rascándose la parte anal o perianal, o que hacen bruxismo, se pueden ver los dientes un poco dañados, pueden sospecharse de una parasitosis. Entonces, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico? Hay un test que se llama el test de Graham, que consiste como una cinta pegante, se le pone en las noches en el área perianal al paciente, y al otro día se quita, se elimina y se lleva al laboratorio y se pueden visualizar los huevos del Enterobius vermicularis. Esa es la forma de hacer el diagnóstico. En esta tabla vemos, entonces, como el resumen de lo que ya acabamos de ver. Yo siempre trato de ponerlo en el mismo orden en el que lo fuimos viendo. Aquí vemos, recordando que las caries lumbricoides tienen la mayor prevalencia a nivel mundial, y este es en el mismo orden que lo vimos. Esta es una tabla resumen porque también habla de las áreas endémicas, el estadio infeccioso, recuerden que es importante saberlo, algunos que es huevo o larva filariforme, la vía de infección, si es oral, percutánea o autoinfestación como el estrongiloides, la localización gastrointestinal del gusano, o sea, donde ya pone sus huevos y está ya la vida adulta, hasta qué tamaño puede crecer, como que la ascaris puede crecer varios centímetros, hasta 40 centímetros. Si tiene tránsito pulmonar, vimos que ascaris, el necatur o la uncinariosis o el estrongiloides, las tres tienen tránsito pulmonar. ¿Qué más me interesa de aquí? Los síntomas principales, el estadio de diagnóstico, si es a través de las heces, si es visualizando la larva en sí, si es a través de la piel, y el tratamiento. Entonces, el tratamiento, todas tienen en común que se puede usar el albendazol. Vamos a verlo en el orden de que, por ejemplo, en el caso de las caries lumbricoides, lo pone mebendazol, esa es la primera línea, pero también se puede usar albendazol y ivermectina. El necatur, la uncinariosis, perdón, tiene mebendazol o albendazol.
mientras que el estrongiloide se puede usar la ivermectina, así como el albendazol. Aquí tenemos la tricuriosis, que puede ser mebendazol, albendazol o ivermectina. Y en el oxidiosis puede ser tanto mebendazol como albendazol. Preguntas, dudas o comentarios de los nematodos tisulares. No, profe. Muy bien. No, profe. Entonces pasamos a los cestos y tenias, que vendrían siendo ya como el último subtema dentro de este tema. Veremos generalidades y los principales cestos, que son las tenias y la equinococosis. Pues los cestos, que son tenias, que son las cintas, los gusanos aplanados, segmentados, que parecen cintas, la forma adulta de estos reside en el tubo digestivo y la transmisión se da por larvas de huésped intermediario o huevos de carne cruda o mal cocinada. Los seres humanos pueden ser hospedadores definitivos o intermedios, sobre todo de la Taenia solium, y pueden medir hasta 10 metros y vivir hasta 20 años. La Taenia saginata se asocia a res, la Taenia asiática y la Taenia solium a cerdo. Entiendo que se ve mucho más común asociado a cerdo. Entonces, como está asociado a animales, esos animales tienen un tránsito dentro de este similar a lo que vimos al inicio. Tiene el estado de infección una vez ingiere esta carne mal cocida porque la larva está incrustada en lo que es el músculo del animal. Estos se llaman oncosfere, la forma que puede causar infección en el huésped. Entonces, una vez esto está mal cocinada, está cruda, la ingiere, una vez pasa al tracto gastrointestinal, vimos en las generalidades que tienen su forma adulta, en lo que es el intestino y pueden invadir la pared intestinal y de ahí entonces transportarse o migrar a lo que son los músculos. Cuando estas oncosferas se incrustan en músculo, se le llaman cisticerco. Este puede vivir varios años, ya en el caso de los animales. En los seres humanos ya es asociado más a esta ingesta de cruda y puede también tener un largo periodo de tiempo, dependiendo de dónde se haya incrustado, porque dependiendo de esto depende también los síntomas. Entonces, una vez como llega al tejido, puede llegar también a tejido cerebral y aquí provocar complicaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como es en tejido, se puede hacer observándose a través del tejido, dependiendo de si haya incrustado, claro está, porque si es el cerebro es un poco más difícil, ya tiene que ser un ojo experimentado que tenga la capacidad incluso de verla como la cabecita, que es como un spólex, y eso ayuda a determinar incluso la especie. Pero usualmente sea por los huevos que se pueden ver en las heces y si los huevos que sean eliminados, o si se toma alguna muestra de algún músculo, de alguna de las partes del músculo que se haya incrustado y de la casualidad que coincida, se puede visualizar. Pero usualmente, veremos más adelante cómo es una de las manifestaciones más comunes que vemos. El humano es el huésped definitivo. La tenia adulta puede tener tanto la forma intestinal, que es cuando podemos verla a través de los huevos, o sea que el paciente excreta los huevos y ahí se hace la parasitosis, o sea, lleva parasitología y se determina. Pero también tiene la forma larvaria, que es la que tiene predilección por los tejidos. Entonces, esto varía de acuerdo a dónde se incruste, que en frecuencia puede ser el encéfalo, líquido cefalorraquídeo, músculo esquelético, tejido subcutáneo e incluso el ojo. Por eso cuando ya vemos una sospecha, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, debemos también indicar un fondo de ojo. Entonces, estas son las más frecuentes, las manifestaciones neurológicas. Estas se pueden ver en diferentes áreas, en el mismo parénquima cerebral o incluso en los ventrículos. A veces están rodeadas de un halo que es más luminoso y el hecho de que realmente podamos observar esto no es patognomónico solamente de neurocisticercosis, porque hay otros microorganismos, por ejemplo una neurotoxoplasmosis, que puede observarse de forma similar.
Entonces, realmente el tratamiento y el nexo epidemiológico es que nos va a ayudar a ver la respuesta. Si tuvo respuesta con un tratamiento para neurotoxo, bueno, pues entonces se trató de una toxoplasmosis. En el caso de cisticerco, si tuvo respuesta, entonces se trata de una cisticercosis. Y evidentemente, como esto puede alcanzar hasta el cerebro, en pacientes que más se ve es en pacientes inmunosuprimidos, y en el caso de nosotros, donde más lo vemos, este tipo de neuroinfección, o donde más podríamos verlo en pacientes con VIH. Entonces, hay criterios diagnósticos que se proponen para diagnosticar la cisticercosis. Hay diagnósticos absolutos, eso quiere decir que con la evidencia de una de estas opciones, ya yo hago el diagnóstico definitivo. Mientras que con los demás debo de tener una combinación de opciones para realmente acumule lo necesario para que sea un diagnóstico definitivo. En este caso son criterios mayores, menores y epidemiológicos. En los criterios absolutos tenemos demostración de los cisticercos por estudio histológico, microscópico de material de biopsia. O sea, yo veo en un tejido, veo el cisticerco y con eso hago el diagnóstico. Visualización del parásito en el fondo de ojo o de demostración neuroradiográfica de lesiones quísticas que contienen un Scolex característico, o sea que yo puedo ver el Scolex a través de esa imagen. Ya los criterios mayores consisten en lesiones neuroradiográficas que sugieren neurocisticercosis. ¿Por qué este no es un criterio absoluto? Por lo que les dije anteriormente. El hecho de que yo observe esto, no puedo decir simplemente que es una neurocisticercosis, porque también puede ser otro tipo de microorganismo. Demostración de anticuerpos contra cisticercos en el suero por el medio de inmunotransferencia. Resolución espontánea de las lesiones quísticas intracraneales o después del tratamiento con albendazol o praziquantel solo, lo que les mencionaba. Si yo coloco un tratamiento específico para esto y veo respuesta, bueno, pues probablemente se trataba de esto. Criterios menores, lesiones compatibles con neurocisticercosis detectada por estudios de neuroimágenes, manifestaciones clínicas que lo sugieren, demostración de anticuerpo contra cisticerco o antígeno de los parásitos por medio de ELISA y líquido cefalorraquídeo, signos de cisticercosis fuera del sistema nervioso central, como calcificación en forma de habano en partes blandas. O sea, yo indico una sonografía de partes blandas en sospecha de esto, y si se puede evidenciar, puedo pensar en esta entidad clínica. Y ya los criterios epidemiológicos, un paciente que reside en un área en la cual la cisticercosis es endémica, viajes frecuentes a zonas a las cuales es endémica la cisticercosis, o contacto en el núcleo familiar con un individuo que ya tenga confirmación diagnóstica de Taenia solium. Entonces, en base a esto, los diagnósticos se confirman, ya sea con un criterio absoluto, como ya le mencioné aquí, con uno solo basta, o la combinación de dos criterios mayores, dos de estos, un criterio menor y un criterio epidemiológico. Eso es diagnóstico definitivo. Uno de estos, definitivo. 2 más 1, definitivo. Probable, entonces, diagnóstico probable es si se sostiene con un criterio mayor, dos menores, o un criterio mayor más un criterio menor y un criterio epidemiológico. Esos ya son criterios diagnósticos probables. Y si tengo 3 criterios menores más un criterio epidemiológico, también es un diagnóstico probable. Entonces, el tratamiento consiste con el uso de praziquantel. Este se utiliza 10 miligramos por kilogramo de peso, dosis única. Ya cuando vemos afectación de parénquima cerebral, se puede usar el albendazol 15 miligramos por kilogramo de peso por día por 8 a 28 días. O praziquantel 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso por día en 3 días. En 3 dosis, divididas por 15 a 30 días. Obviamente, usted hace un cálculo, ese cálculo le va a dar un número alto, y ese número deben de dividirlo en 3 para darlo en 3 dosis por día. También se puede utilizar una combinación tanto de albendazol como praziquantel, en este caso el praziquantel a 50 miligramos por kilogramo de peso por día, que puede ser eficaz en pacientes que presenten ya múltiples lesiones. Una nota a tener en cuenta. En pacientes con edema cerebral difuso o hipertensión intracraneal por lesiones inflamatorias múltiples,
La base del tratamiento son los glucocorticoides, o sea que estos antiparasitarios están totalmente contraindicados. Eso quiere decir, si yo veo una imagen, indico en la imagen que realmente en estos surcos, en este sobre todo, se ve bastante borrado, o sea, los surcos casi ni se delimitan, apenas se ve medial, en comparación a este, que vemos un poquito más los surcos, o este incluso. Cuando los surcos están borrados, eso habla de edema. Si hay edema y en conjunto, o además de eso hay hipertensión intracraneal, colocar antiparasitario puede ser mortal, porque va a conducir a que el paciente presente más edema, porque estamos tratando de destruir parásitos que tenemos a nivel cerebral, y obviamente estos van a reaccionar, y esa reacción va a llevar que nuestro mismo sistema inmune lleve respuesta inflamatoria a esa zona, y eso provoca más edema. El edema sabemos que es mortal porque si llega a lo que es el área respiratoria, este se puede hematizar y lleva contundentemente a la muerte del paciente. Entonces, ¿qué se hace? Se administran los esteroides cuando vemos ya evidencia de disminución de edema y de disminución de la presión intracraneal, entonces ahí sí podemos valorar los antiparasitarios. Bien, eso fue con la astenia. Con la equinococosis, esto lo produce la Echinococcus granulosus, que es llamado hidatidosis quística, eso es cuando vemos el quiste a nivel de hígado. También está el Echinococcus multilocularis y el Boyeli. Esto está relacionado al ganado, los perros son los huéspedes definitivos, el huésped intermediario es ganado, ovejas y roedores, y el ser humano es un huésped accidental, ya que la transmisión se da por la ingesta de material contaminada por heces de perro. ¿Cómo se puede contaminar un adulto con eso? No sé. O sea, de que accidentalmente. Entonces, obviamente, como la transmisión se da por la ingesta del embrión de las heces de los huéspedes intermediarios o definitivos, esa es la forma de infección. Ya la forma del diagnóstico va a depender. Primero vemos que esto puede tener un ciclo aquí dentro de los huéspedes, ya sea definitivo o el huésped intermediario, y tienen diferentes fases. Cada fase tiene distintos nombres. Vemos que aquí ya el adulto en el intestino delgado del perro, una vez estos los excreta, lo que es el embrión, es la forma en que puede causar infección en el huésped humano, o sea, en el paciente, que son eliminadas por el animal. Entonces, una vez estas son ingeridas, estos penetran lo que es la pared intestinal y migran a través del sistema circulatorio hacia distintos órganos, especialmente pulmón e hígado. Por eso también conocido lo de hidatidosis quística, porque tiene mucha predilección por hígado. En estos órganos se denominan, o sea, cuando llegan allí son oncosferas, estos se convierten en el quiste hidatídico, en la pared gruesa, y estos se agrandan gradualmente. Lo que lleva a sospechar o a hacer el diagnóstico que lleva al paciente a estos casos es que esto al agrandarse, sobre todo a nivel de hígado, lleva a lo que la cápsula se aumente y esto provoca dolor en el paciente, o sea, un dolor abdominal. Entonces, también dependiendo de dónde se encuentre incrustado, también va a depender los síntomas del paciente. Además de pulmón, también puede migrar a hueso, a vaso, a cerebro y en el mismo intestino. En el 70% de los casos se produce afectación hepática en el lóbulo derecho y, como les dije, puede localizarse en otros órganos. ¿Cuál es la clínica? El parásito tiene un crecimiento lento a nivel visceral y no suele dar síntomas cuando está en la luz, siendo lo más común un discreto dolor e hipersensibilidad abdominal. Sin embargo, si ya crece el quiste hidatídico a nivel hepático, esto puede causar dolor, sobre todo en el hipocondrio derecho, que es donde se encuentra el hígado. Es raro que presenten ictericia. Y la forma pulmonar suele ser un hallazgo radiológico
que sea que ya el paciente tenga tos, dolor torácico, y a veces se puede hasta expulsar el parásito en vómito. O sea, se ve el vómito y se ve el parásito como envuelto y se puede determinar este diagnóstico a través de él. La forma pulmonar podríamos decir que es una de las formas complicadas realmente, porque cuando lo vemos en hígado, podemos realmente o aspirarlo u operar y eliminarlo. Entonces, ¿qué complicaciones se pueden dar? Se puede dar una ruptura a la vía biliar, se puede dar una sobreinfección bacteriana secundaria, puede causar una rotura a la cavidad peritoneal y esto provocar una peritonitis y una peritonitis bacteriana secundaria, y puede darse la perforación intratorácica, que es ya cuando ocurre el tránsito hepatopulmonar. El diagnóstico se da por clínica, ya tanto por el historial como por los signos y síntomas, además de las imágenes que se le deben de realizar y el nexo epidemiológico. En cuanto al tratamiento, cirugía, sobre todo en el mismo quiste hidratídico, quimioterapia, que es básicamente el tratamiento, o sea, fármacos, punción del quiste por PER, que eso es aspiración percutánea con inyección de productos químicos y reaspiración. Se han utilizado para reemplazar la cirugía como tratamientos efectivos para la equinocosis quística. Algunos quistes no causan ningún síntoma y están inactivos. Estos suelen desaparecer sin ningún tratamiento. Y el tratamiento de la equinococosis alveolar es más difícil que la quística, ya que generalmente requiere una cirugía radical y quimioterapia a largo plazo o ambas. Entonces, este es un resumen de los nemátodos tisulares que estuvimos observando. Aquí vemos los helmintos, está la tene, estos no están en el mismo orden, el Echinococcus, el Ascaris lumbricoides, están tanto las tisulares como los céstodos. Enterobius vermicularis, el Strongyloides stercolaris, la Trichinella spiralis y las uncinarias. Y los cuadros clínicos característicos asociados. Esto es como un resumen. Vemos que a pesar de que vimos el tránsito pulmonar en distintos parásitos, en el que está principalmente descrito es en el Ascaris lumbricoides. Y el tratamiento, vemos que en común la mayoría tiene el uso de albendazol, a excepción del Strongyloides stercolaris, y también en la tenia que mencionamos más que el albendazol, el praziquantel. Ya los demás se puede usar o albendazol o ivermectina o mebendazol. Como les dije al inicio de la clase, parte de lo que me interesa, porque realmente ya los antiparasitarios, la albendazol es muy conocido, la ivermectina después del COVID también se hizo muy conocido, es la forma de transmisión, qué cosas diferencian una de las otras, si es la forma de transmisión o si es la forma en que se puede hacer el diagnóstico o si es los síntomas que presente el paciente. Es más de lo que quiero que se lleven de esta clase, al igual que de la próxima clase que veremos, aunque ya con schistosomiasis y filariasis es más distinta la clínica a esto, es más distinto el proceso de la clase. Entonces, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, ese es el momento. Dio justo a tiempo. No, profe, ninguna pregunta. Está bien, entonces nos veremos ya para la próxima semana. Que tengan un buen resto del día y de fin de semana. Gracias. Igual, profe. Gracias, Igual. Bye bye.